Muchas gracias por su presencia, muchas gracias al ministro Ricardo Silberstein, al secretario de Justicia, el doctor Garrote, y a los integrantes de la Comisión Reformadora del Código de Procedimiento Civil y Comercial que hoy tan amablemente se hacen presente para darnos un informe o comentarnos un poco los lineamientos básicos de esta reforma que es fundamental para nuestro ordenamiento provincial. Fundamentalmente cuando estamos todos buscando una justicia más ágil, más cercana a la gente, y creo que esta reforma que se ha encarado justamente trata de conseguir ese anhelo que todos queremos. Indudablemente va a ser mucho más interesante lo que nos digan ellos, así que los dejo con el ministro. Muchas gracias. Señor presidente del Colegio de Abogados, presidente del Colegio de Magistrados, señores magistrados, colegas abogados e integrantes del Ministerio de Justicia, secretario de Justicia. Para nosotros es enormemente importante la prestación del servicio de justicia. Cuando el gobernador asumió, me dio la instrucción específica de trabajar intensamente en lo que es el sistema judicial en la provincia de Santa Fe. La primera decisión que él toma es realizar una inversión inédita en la historia de la provincia en lo que es infraestructura. Hoy se están construyendo edificios nuevos para el Poder Judicial en Reconquista, se está terminando en San Cristóbal, se está construyendo en la ciudad de Santa Fe, se terminó en la ciudad de Rosario el edificio penal, se está construyendo en Cañada de Gómez, se está construyendo un edificio nuevo en Casilda y también en Venado Tuerto. Es decir, es necesario que haya infraestructura. El segundo tema que nos preocupaba era la cobertura de los cargos. Apenas asumimos, con razón, uno de los requerimientos que nos hizo el presidente de la Corte en ese momento, el doctor Gutiérrez, y que también nos hicieron los colegios de abogados de toda la provincia, era la cobertura de los cargos. Bueno, hemos cubierto entre funcionarios de fiscalías, defensores y jueces más de 150 cargos en el año y medio que está en vigencia el decreto. El tercer tema que se tuvo en cuenta era buscar un perfil de funcionario y de magistrado que refiriera a no solamente se acreditara la formación teórica, sino también se acreditara experiencia específica en el cargo que se iba a desempeñar. Es decir, por el ejercicio de la abogacía o por haber desempeñado dentro del Poder Judicial. Bueno, esto es lo que de alguna manera se ha intentado hacer dentro del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con la cobertura de los cargos. Prácticamente incluso se mejoró y se autolimitó de una manera mayor el poder discrecional que otorga la Constitución al gobernador. En el prácticamente 97% de los supuestos el gobernador mandó siempre al primero, o sea, en este sistema que no acontecía en los anteriores, el jurado es el que eleva una terna con el orden de mérito, o sea que el orden de mérito de quienes van a salir lo eleva el jurado, el Ejecutivo no tiene participación en ese jurado y en un 97% de los casos se han mandado al primero. En los casos que nos hemos apartado ha sido porque ha habido denuncias, porque, o sea, realmente ha habido una justificación objetiva por los cuales ha habido un apartamiento. Es decir, se ha tratado dentro de lo humano y lo perfectible que puede ser las actividades que hacemos los seres humanos, se ha tratado de ser lo más transparente y lo más objetivo. Creo que hemos cubierto y también dado respuesta al requerimiento de la cobertura de vacantes y al perfil de las vacantes. Ahora, a la brevedad, se va a dar una respuesta a uno de los temas importantes que había en la ciudad de Santa Fe, que era la cobertura de las cámaras laborales, la cobertura de los juzgados laborales.
y de los juzgados de circuito. Otro tema también fundamental que me pidió el gobernador es importante el fuero penal, pero el fuero penal, que es el que se ocupa de la tapa de los diarios todos los días, en realidad afecta a un 5% de la población, los que cometen delitos, que no es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no comete delito. Y el proceso civil y comercial es el que resuelve la vida de las personas desde la concepción hasta la muerte. Los contratos, los dolorosos divorcios, las tenencias, los desalojos, toda la vida de las personas tiene que ver con civil y comercial. Lo que pasa es que no es tapa de los diarios, como lo dice una canción, pero realmente es donde hay que mirar porque hace a la vida de las personas. Un nuevo código civil y comercial también nos imponía realmente a reformar el Código Procesal Civil, que ha sido un excelente Código Civil que durante más de 50 años nos ha dado una respuesta, pero realmente en el mundo de hoy resulta insuficiente. La política que nosotros tenemos desde el Ministerio de Justicia, en general, algunos nos dicen conservadores, yo diría que somos prudentes, no nos interesa hacer el nuevo código revolucionario, sino rescatar lo bueno del código que tenemos vigente e ir retocando. Fíjense que para nosotros, quienes alguna vez ejercimos la profesión y para quienes la ejercen, el solo hecho de cambiar los números de los artículos ya es un problema. O sea, realmente tratar de que el código sea un instrumento para la resolución concreta y que sea útil para los magistrados y los funcionarios y empleados del Poder Judicial y también para quienes ejercen la abogacía. De manera tal de que la idea era rescatar lo que ha funcionado bien, incorporar todo lo que son las nuevas tecnologías y empezar a incorporar todo lo que son los instrumentos nuevos, teniendo claro algo: la oralidad no es un fin en sí mismo, es un instrumento más para la resolución de los supuestos. A veces puede ser útil el proceso digital, como lo demostró el camarista laboral de Brasil que trajimos hace poco, con la gentileza que ha tenido el Colegio de Abogados de Santa Fe de facilitarnos, de traer esta experiencia que ha sido muy enriquecedora. O sea, realmente creemos que lo que tenemos que buscar es de qué manera le damos respuesta a los operadores del sistema, que son todos los que integran el sistema, para poder acercar la justicia a la gente. La responsabilidad que tenemos es pensar en el interés general, en el bien común, no en las estructuras, en los intereses corporativos de los distintos operadores, sino también empezar a mirar a la sociedad, porque realmente es imprescindible que haya magistrados, es imprescindible que haya funcionarios, es imprescindible que haya empleados, pero también es imprescindible que haya abogados. O sea, sin el sistema no vamos a poder resolver y tener una sociedad en paz. El otro tema también no menor en los cuales se ha trabajado, que si bien no es el tema de ahora, es en el Código Procesal Laboral. Se mandó un proyecto en el Código Procesal Juvenil. El 100% de los chicos que hoy tenemos en establecimiento de puerta cerrada no tienen condena, están con medidas cautelares. Es decir, hoy, porque el Código Procesal Juvenil vigente ha sido declarado inconstitucional, con todo lo que esto significa para los jueces de menores, que están trabajando sin un código procesal que regule realmente el desarrollo de los procesos, resultando absolutamente injusto que los menores tengan un trato mucho más desfavorable que los mayores. Se ha trabajado también en un código de faltas, pero lo que es central, y entendemos que lo que más afecta, es el Código Procesal Civil. ¿Cómo hemos trabajado nosotros siempre? Escuchando a todos los operadores. Y yo tengo que agradecer enormemente al Colegio de Magistrados, a la Corte, a los colegios, a los 5 colegios de abogados, porque siempre hemos consultado en todas estas áreas las opiniones de los interesados. Nosotros le prestamos enormemente atención a todos los integrantes del sistema. De nada vale
que nosotros del Ejecutivo consigamos una mayoría circunstancial en diputados y senadores, y después quienes tengan que aplicar la norma, los jueces, los secretarios, los abogados, los empleados, terminen realmente a disgusto, les resulte más un problema que una solución. Preferimos perder un poco más de tiempo, trabajar con los consensos y tener una producción, realmente un producto que sirva para resolverle los problemas a la gente. Es por ello que les agradezco a todos que se pueda hacer algo, este viejo principio que decía un filósofo alemán. Se han animado todos ustedes a pensar en lo nuevo y a hacer lo nuevo. Muchísimas gracias. Buenos días, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, doctor Ricardo Silverstein, señor Secretario de Justicia de la provincia, doctor Ángel Garrote, señor Presidente del Colegio de Abogados de la Circunscripción Judicial número 1, doctor Mariano Viganó, magistrados, funcionarios, abogados, público presente. Solo unas breves reflexiones. Primero, para agradecer al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, al presidente del Colegio de Abogados de esta circunscripción, al invitar al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe a tener su presencia institucional en esta charla abierta sobre la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Y en ese sentido, quiero recordar por ahí algo que puede resultar anecdótico. Hace unos días me encontraba en mi despacho y le comentaba a mi colega de sala cómo bastantes años atrás, como tiempo atrás, tenía que salir en horario de trabajo porque había coincidencia entre el horario bancario y el horario de oficina judicial a pagar impuestos, servicios, liquidación de tarjeta de crédito, etc. Tenía que ir a esa entidad financiera a hacer cola, perdíamos tiempo, y hoy ya no visitamos prácticamente las entidades financieras, salvo algunos casos esporádicos para fines específicos, sino que desde hace ya largo tiempo tales operaciones se hacen en forma virtual, incluso transferencias, inversiones, etc. Desde una PC, o incluso ya ni desde una PC, sino desde el teléfono celular. Y desde la misma manera, con este mismo teléfono celular, puedo hacer contrataciones, se pueden contratar hotelería, viajes, vuelo a cualquier lugar del mundo, compra-ventas, sin tener que movernos de nuestro domicilio. Y así ustedes podrán agregar infinidad de situaciones similares a esta que lo llevamos adelante con un celular. Y entonces le continúo diciendo a mi colega que mientras en el mundo está ocurriendo todo eso, nosotros estamos trabajando con el mismo expediente en el que se desarrollaban los procesos el siglo pasado. Y entonces, y bajo la cabeza, y entonces el expediente que todos los días tengo en mi despacho para resolver recursos, es el mismo expediente que cuando entré al Poder Judicial como empleado a Civil Primera hace 25 años. Con algunas modificaciones que, claro está, ha impulsado la Corte para mejorar de alguna manera la gestión, como el sistema Iurix, que lo ha puesto en funcionamiento la Corte Provincial ya en muchas sedes judiciales de esta provincia, ¿no es cierto? Y entonces remato la conversación con mi colega de sala ya diciéndole concluyentemente, estamos en la prehistoria. Porque en definitiva, mientras el mundo ha evolucionado favorablemente, claro está, en estos aspectos, el proceso civil y comercial ha quedado prácticamente paralizado en el tiempo. Esa es mi humilde opinión en relación a esto. Entonces, ante este escenario,
resulta imprescindible abordar la problemática, ya que en la medida que podamos desburocratizar y agilizar los procesos judiciales, la justicia va a llegar al ciudadano que recurre a la misma de un modo más rápido y un modo más eficaz, devolviendo de alguna manera la confianza que el justiciable debe tener en un sistema de justicia y que hoy ha perdido. Ayer, cuando vinimos a hacer de alguna manera una charla informativa sobre el proceso de prueba piloto de oralidad que arranca el 9 de abril del corriente año, yo ahí decía, había hecho un ejercicio de que los expedientes que llegan a la alzada, al menos 10 años tiene el incumplimiento o el hecho dañoso. Y eso, en el justiciable que sufrió el daño o que sufrió el incumplimiento, provoca, claro está, un gran descreimiento en todo el sistema de justicia y en nosotros mismos. El Código Procesal que nos rige, bueno, fue superado por reformas constitucionales, entonces tiene que adecuarse al texto constitucional del 94, a los tratados del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que nos rige desde el mes de agosto del año 2015. También tiene que incorporar, ¿no es cierto?, aquellos mecanismos que materialicen de alguna manera estos objetivos que estoy señalando: desburocratizar, agilizar, hacerlo más eficiente. Por ejemplo, notificaciones electrónicas, aquí el ministro habló de la digitalización de los expedientes, la creación de oficinas judiciales, que también ha hecho referencia el ministro en otras oportunidades, para la tramitación de algunos procesos voluntarios, como puede llegar a ser el proceso sucesorio, y también la implementación de la oralidad en los procesos declarativos. Entonces, en este marco, el Poder Judicial de la provincia se encuentra transitando un proceso de prueba piloto de oralidad en juicios declarativos en competencia civil y comercial que va a comenzar a regir el 9 de abril del corriente año en el marco de un convenio que celebró la Corte Provincial, el Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno de la provincia de Santa Fe en el marco de Justicia 2020. En ese proceso también estamos participando. El mismo, ayer lo explicamos, se desarrolla en base a la celebración de una audiencia de conciliación, depuración de prueba y proveimiento de prueba, lo que en otros términos ustedes conocen como audiencia preliminar, y otra de producción de la prueba, con la finalidad de reducir los plazos que en la práctica transcurre el periodo probatorio a través de la depuración de la prueba y la inmediación, con la presencia obligatoria del juez en audiencias que aparecen videofilmadas. Todo lo que conllevaría, y esa es la esperanza, al acortamiento de los juicios y la reducción en la voluminosidad que tienen actualmente las causas o expedientes judiciales. En suma, se vislumbra así claramente la necesidad de reducir los actos del proceso y evitar asimismo la proliferación de incidencias. De la misma manera, acercar la justicia al ciudadano a través de la presencia del juez en las audiencias de producción de la prueba. Entendemos que estas necesidades se van a plasmar o se plasman a través de la reforma de la ley ritual. Y solo es posible, tal como de alguna manera lo ha reflejado recién el doctor Silverstein, a través de la participación de todos los estamentos que hacen al quehacer judicial. Por eso es que agradecemos nuevamente la convocatoria que oportunamente hiciera el Ministerio de Justicia de la provincia, que generosamente ha abierto la posibilidad a todos los estamentos, entre los que incluimos a este Colegio de Magistrados y Funcionarios, a participar en el proceso de reformas a través del envío de representantes y especialistas de las distintas temáticas que se enmarcan en la ley formal. Pero tal participación, ¿no es cierto?, requiere una responsabilidad por parte de las instituciones que participan, ¿no es cierto? Esa responsabilidad responde a la necesidad de hacer todos los aportes, también las disidencias u observaciones que, de acuerdo a la experiencia que podemos tener
en el Poder Judicial o las distintas realidades regionales, tenemos una provincia muy extensa, pudieran hacerse a los documentos de trabajo sobre los cuales se está trabajando. Y en este sentido, vuelvo a reiterar que este Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia trabajará para que se logren los consensos necesarios para que la reforma se materialice en los tiempos que se está esperando hacerlo. Sin perjuicio de las distintas opiniones, divergencias que de un punto de vista técnico se puedan hacer desde las distintas instituciones. Y en ese sentido, es dable también recordar en este momento que la reforma de este Código Procesal Civil y Comercial se vislumbra de alguna manera como una reedición de lo que fue en su oportunidad el plan estratégico para la justicia provincial, del cual surgiera el Código Procesal Penal que actualmente, ¿no es cierto?, está en ejecución o en vigencia. Y tal como lo señalara, en oportunidad de inaugurar el seminario sobre reforma del Código Procesal Civil y Comercial e implementación de la oralidad, que se está llevando adelante en la Corte Suprema de Justicia, organizado por este colegio, por el Centro de Capacitación Judicial, con el auspicio y colaboración del Ministerio de Justicia y del CEJA, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, que esto solamente es factible a través de una madurez, una plena madurez en las relaciones institucionales de las distintas entidades participantes en dicho proceso. Sin más que darles un cordial saludo en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de esta provincia, agradecemos nuevamente a las autoridades presentes la invitación a esta charla abierta. Muchas gracias. Le agradecemos desde ya al doctor de la Mónica, al doctor Silverstein, su presencia en el colegio. Los desobligamos para que sigan cumpliendo con sus tareas diarias e invitamos a aquellos que forman parte de las distintas comisiones en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial para que suban al estrado. Y mientras tanto les comunico que estuvimos charlando un poco con las autoridades del Ministerio de Justicia, hemos concretado la realización para los días 23 y 24 de mayo de un Congreso Nacional de Ética acá en el Colegio de Abogados de Santa Fe, coorganizado por Ministerio de Justicia, Colegio de Abogados, Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Federación Argentina de Tribunales de Ética de Abogados, con distintos expositores. Oportunamente les anunciaremos quiénes van a ser los paneles que se van a formar y el acto de apertura y cierre. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Esto, por supuesto, pretende ser no una clase magistral, ni mucho menos, sino simplemente tiende a ser un informe de lo que se viene haciendo hasta ahora con el documento de trabajo sobre el que se está deliberando en las distintas comisiones que se han generado para el plan que se tiene de reforma en la justicia civil y comercial, y fundamentalmente para receptar las inquietudes que los colegios de abogados, en este caso el Colegio de Abogados de Santa Fe, tiene respecto de los cambios que se pretenden llevar adelante. No quiero avanzar sin agradecer al colegio, por supuesto, al Colegio de Magistrados, al Poder Judicial, por toda la colaboración que vienen prestando. Lo hago no solo como abogado, sino fundamentalmente con el rol que me está tocando cumplir desde la Secretaría de Justicia, habiéndoseme convocado fundamentalmente para coordinar el trabajo de las comisiones y tratar de llevar adelante esta importante reforma que se pretende de la justicia civil y comercial. La reforma no solo va a involucrar la letra del código. Sabemos nosotros que para que mejoremos el servicio de justicia, lo más importante posiblemente sea su implementación práctica, y para eso la mirada tiene que estar dirigida no solo a los agentes y a los sujetos que van a participar de los procesos, sino también a la infraestructura, a la logística técnica, al mapa judicial, a las inquietudes de todos los involucrados en la reforma. Podemos decir que esto de hoy es una parada en Santa Fe de una gran gira que estamos haciendo por la provincia con este mismo cometido. Estuvimos
el lunes en Reconquista y en Vera, ayer estuvimos en San Cristóbal, la semana pasada estuvimos en Rosario, y pretendemos tratar de involucrar en cuanto sea posible dentro de los plazos que nos ha fijado el gobernador para presentar el anteproyecto de código, de recorrer toda la provincia y encontrar todas las inquietudes que se tengan de cada uno de los sectores. Como todos saben, las comisiones que se han creado involucran las distintas áreas de trabajo, no solo en lo que refiere a los capítulos del código, proceso general, procesos especiales, sino que también hay comisiones que refieren a objetivos puntuales que han sido tratados para la reforma, como pueden serlo, por ejemplo, la estandarización de los trámites, la infraestructura, el mejoramiento de la gestión judicial es un punto fundamental que entendemos será necesario para mejorar el servicio de justicia. Y además de esas comisiones, la de proceso en general, por supuesto, hay una comisión general que digamos que es la comisión técnica, que es la que va a terminar dándole forma al anteproyecto final. En esa comisión están representados a partir de esta semana los 5 colegios de abogados de la provincia, las universidades públicas, las universidades privadas, el Colegio de Magistrados, el Poder Judicial y los empleados y funcionarios, mejor dicho, el Sindicato de Empleados del Poder Judicial. También participan como veedores de quienes se reciben propuestas, inquietudes y observan sobre la regularidad de nuestra gestión, otras entidades y colegios involucradas como el Colegio de Procuradores, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Martilleros, etc. Obviamente que no vamos a poder abarcar absolutamente toda la inmensidad del colectivo que involucra a la reforma procesal civil, pero la idea es tratar de llegar con el máximo de eficiencia posible a todos los sectores y escuchar todas las inquietudes. Como decimos en el trabajo de comisiones, todo es perfectible y sobre la marcha vamos tratando de corregir aquellos errores que se pueden ir produciendo, no solo en la comunicación, en el funcionamiento, en la manera de votar, etc. Yo voy a decir algunas cosas en general sobre la forma de trabajo y sobre cuáles son los objetivos. Luego, quienes me acompañan, que participan muy activamente en el trabajo de las comisiones, se han de referir a algunos de esos aspectos especiales, como será la estructura de los procesos, como será la implementación del expediente digital, que son posiblemente los aspectos más trascendentes o más notorios que tengan que ver con el quehacer o la gestión vinculada con el problema del proceso. Varias cuestiones generales. En primer lugar, se discutió sobre si se iba a trabajar, como dijo el ministro, en el código ideal o en un código posible. Sin entender mediocre la posición, se llegó a la conclusión de que lo que corresponde en este momento, en esta encrucijada socioeconómica, cultural, política que está viviendo la Argentina, era implementar en el código que tenemos vigente, que es una muy buena ley, antigua, pero por supuesto muy perfectible, aquellos cambios que sin quitarle el esquema de un sistema armónico y que no sea autocontradictorio en sí mismo, puedan procurar esta mejora en el servicio judicial. Entonces estamos trabajando sobre un documento de trabajo que pretende ser la Ley 5531 con todos los cambios sobre los que más o menos los vamos a poner en detalle a ustedes. Otro de los aspectos que se trató era sobre si el código tiene que incorporar explícitamente los principios en los que se debe asentar o desarrollar la normativa procesal. Muchos códigos lo han hecho, algunos de nuestro país. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en unas jornadas de derecho procesal en Mendoza, donde justamente están tratando la experiencia de un código que está vigente hace 2 o 3 meses, en donde se implementó el proceso por audiencias, donde se han hecho las mejoras que nosotros estamos buscando en muchos sentidos, pero que también tiene una enumeración de principios. Y por ahí esa enumeración de los principios que pretende darle mayor seguridad jurídica a la ley no siempre lo logra. Y puede llegar a producir, como fue la interpretación de los integrantes de la comisión, ciertas contradicciones a la hora de aplicarlo o interpretarlo.
En tal sentido, entonces, lo que considera la Comisión, y resumiéndoselos muy rápidamente, es considerar que en nuestro sistema jurídico nacional existe el principio de funcionalidad constitucional del proceso y que desde el caso Siria en adelante, donde hay un derecho, tiene que haber un procedimiento para hacerlo valer y que no puede haber obstáculos formales o procesales para garantizar la eficacia práctica de los derechos, que son directamente operativos. Entonces, a partir de ahí, la idea es tratar de reflejar en las normas prácticas, concretas y procesales todos estos principios fundamentales que tenemos hoy, no solo en la Constitución, sino en convenciones y tratados internacionales que saben muy bien ustedes son fundamentales, y también, ¿por qué no resaltarlo?, en el Código Civil y Comercial de la Nación. En ese orden se destacó y se tuvo en cuenta la importancia que tiene la constitucionalización del derecho privado y la estructuración del Código a partir de principios centrales. Solo voy a destacar ahora, para que lo tengamos en cuenta, la implantación por parte del Código Civil y Comercial del principio de buena fe como un principio general rector de todo el derecho privado en sus artículos 9 y 10. No es más un principio que se aplicaba a los contratos en el 1071 bis, que había traído esta mejora en el Código Civil a partir de la Ley 7711. Hoy es un principio rector que rige todo el derecho privado y el derecho procesal tiene que hacerlo. Y nuestras normas procesales han de traducirlo. Bueno, no voy a abundar más en los principios, pero les quería resaltar cuál fue la posición. Luego de ello, lo que se hizo es un diagnóstico sobre la base de algunos datos estadísticos. Reconozco que no muy científicos, porque la manera de obtenerlos fue simplemente servirse hasta ahora de los datos que nos pueden aportar los sistemas informáticos del Poder Judicial y en los casos en que ha sido posible a partir de los colegios de abogados y las cajas profesionales, para saber el escenario en el que nos encontramos y a partir de ese escenario poder ir diseñando las estructuras de procedimiento. Dijo el ministro, por ejemplo, que la oralidad va a ser una herramienta, y lo destaco, la oralidad va a ser una herramienta más. Nuestro código no va a ser todo oral, no vamos a pasar del sistema escrito, del expediente escrito a la oralidad. Ojalá algún día podamos lograr el expediente digital. Pero llegamos a la conclusión, a partir de esos datos que les digo que pueden ser a lo mejor no muy científicos, pero que sí creo tienen un importantísimo grado de aproximación a la realidad, no más del 10, 15 o 20% de las causas que se promueven ante los tribunales de distrito en lo civil y comercial de Rosario, Santa Fe y de las circunscripciones más importantes son asuntos que requieren mucho debate de hechos y de prueba que justifiquen la estructura del proceso oral. Con lo cual nos servirá el proceso por audiencia, sobre el que el doctor Pagliano, algunas cosas nos va a decir, y sobre lo que tanto se viene trabajando en la charla de ayer, en la que no pudimos estar lamentablemente porque veníamos viajando de esa gira que les acabo de contar y que se trabaja tanto en ese seminario que está dando el Poder Judicial vinculado con la implementación del sistema del proceso por audiencias, pero va a ser una herramienta más a la que vamos a tener que aprender a manejar los abogados, porque las técnicas de litigación oral son diferentes de las técnicas de litigación escrita. Pero junto con la implementación del proceso que decimos que denominaremos proceso por audiencia, que va a constar de una audiencia inicial o preliminar y una audiencia final, y todo un esquema muy particular, es necesario la implementación de otros procesos que el doctor Peirano los denomina como procesos descarga, a través de los cuales posiblemente se traten de componer la inmensidad de los conflictos y de los problemas que transitan por el Poder Judicial. Y allí habrá una especie de proceso de conocimiento simplificado, estandarizado, para aplicar a todas las cuestiones que no deban ser sometidas a este esquema de proceso por audiencias, que seguirá siendo básicamente escrito, y ahí vamos a tener, con audiencias por ejemplo, pero vamos a tener todos los procesos especiales y aquellas cuestiones que por su entidad o características no requieran de el esfuerzo que importa la oralidad, y vamos a tener también todo un esquema novedoso de procesos de ejecución, o se está previendo, que se van a corresponder con el conocido proceso monitorio. Será el monitorio documental para algunas cuestiones, se unificarán los criterios de tramitación para los expedientes de ejecución y de apremios,
y también el proceso monitorio como el que tenemos desde hace ya más de una década en el proceso laboral y que tan bien ha funcionado, nos guste o no a los que trabajamos en el ámbito de la justicia laboral, pero o nos ha tocado trabajar, sabemos que se ha afianzado día a día y que la jurisprudencia ha ido terminando de definir el ámbito de aplicación de estos procesos. También se va a trabajar, por supuesto, en los recursos para tratar de mejorar la gestión. Y se está trabajando, se ha terminado hasta ahora con el libro primero del Código, en ajustar todas aquellas normas, pero no para complicar el servicio o la gestión profesional, y me estoy dirigiendo particularmente a los abogados, sino fundamentalmente tratando de prever a futuro la implementación de los medios tecnológicos y particularmente el esquema, cuando se pueda, del proceso digital. Para eso hay que hacer un sinnúmero de ajustes prácticos. Y esos ajustes prácticos pasan por distintas cuestiones. Una cuestión fundamental, y acá estamos trabajando codo a codo, destaco el esfuerzo que hace la Corte y el Colegio de Magistrados, los funcionarios y los empleados del Poder Judicial, porque deberá revisarse mucho la gestión del juzgado. Porque lo que se pretende es perfilar al magistrado en su función específicamente jurisdiccional, que por supuesto el secretario, actuario, o como querramos llamarlo, conserve gran parte de las facultades y responsabilidades que le asigna la Ley Orgánica de Tribunales, pero que también exista en el ámbito de los juzgados la figura del administrador del juzgado. Porque la gestión, a la hora no solo de fijar las audiencias, administrar los tiempos y mejorar el rendimiento del trabajo en el juzgado, tiene fundamentalmente que ver con la gestión. A ver, no estamos descubriendo la pólvora, lo que estamos diciendo y tratando de implementar ya viene dicho, escrito, estudiado y analizado en el derecho comparado y fundamentalmente en Sudamérica. La semana pasada, no la anterior, estuvo el doctor Marco Fandiño del CEJA, quien nos trajo contundentes estudios de países vecinos, de Argentina, de Brasil, de Chile y otros del derecho comparado que apuntan directamente a la cuestión vinculada a la gestión del juzgado y a cómo debe tratar de implementarse la figura de los administradores dentro de los juzgados. Así que es un punto central en los que habrá que ir trabajando para perfilar, como les digo, el rol de cada uno y optimizar los recursos. Para eso habrá que sacarle al juez algunas facultades, o mejor dicho, responsabilidades de índole administrativa que hoy tiene y asignárselas a otro funcionario, y ese funcionario a su vez tratar de brindarle herramientas para que su afectación esté fundamentalmente a la administración y no para controlar impuestos, tasas, sellados, conservar expedientes, hacer informes, auditorías o controlar al trabajo del resto de los empleados si corresponde a quien realiza la gestión del juzgado, o las copias, por ejemplo. Ni que hablar los avances que se pueden ir produciendo, y de hecho la implementación práctica se viene con la digitalización del expediente. A los abogados nos son caros muchos institutos, y ahí seguramente la preocupación del foro en cómo se los va a ir manejando en la comisión. Yo lo que les quiero decir desde acá es que el documento de trabajo con el que se está trabajando es eso, un documento de trabajo, ni siquiera un anteproyecto, y que se va revisando artículo por artículo a partir de las observaciones que van proponiendo los integrantes de las comisiones en función de las inquietudes de cada uno de estos ámbitos o sectores tengan. En lo que hace a los abogados se presta una especial atención a todas estas cuestiones. Y pongo sobre la balanza muchas de ellas, como puede ser la notificación electrónica, la recusación sin expresión de causa, el instituto del arraigo, bueno, en fin, un sinnúmero de instrumentos, de institutos que a veces para los abogados son tan importantes en cuanto a su regulación y a su implementación práctica que requieren un muy cuidadoso análisis. En lo que refiere, fíjense, a la notificación electrónica, y no quiero seguir mucho más porque la idea es después tratar de encontrar de parte de ustedes alguna intervención como para nutrirnos de las inquietudes. El tema de las notificaciones, fíjense ustedes, los criterios no son uniformes en todas las circunscripciones de la provincia porque los problemas son diferentes.
Para los rosarinos el problema es el libro de asistencia y quieren sacarse encima el libro de asistencia y a partir de ahí la notificación automática. Pero no porque no deba haber una notificación automática, que necesariamente deberá haberla para aquellos actos de procedimiento, de impulso, de mero trámite que no van a requerir eventualmente la notificación por cédula. Obviamente la notificación por cédula no va a ser eliminada. Aparecerá la notificación electrónica que se va a ir implementando racionalmente y en función de las posibilidades tecnológicas y la infraestructura que tenga el Poder Judicial, pero en líneas generales van a ser las mismas resoluciones que contiene hoy el artículo 62 las que deberán ser notificadas electrónicamente. ¿Se deberá conservar la notificación papel? Y bueno, para los primeros decretos, el emplazamiento estará derecho, como pasa en casi todos los códigos. Pero ese es un ejemplo que yo les estoy dando más o menos sobre cómo funcionaría. El problema de la recusación sin expresión de causa, que sabemos para los abogados lo importante que es porque entendemos que es un elemento más para preservar esa imparcialidad objetiva, querramos llamarle, después también se ha retocado el artículo 9 y el 10 del Código en lo que hace a la recusación y a la excusación sobre esos aspectos. Pero bueno, la idea es conservarla en la medida que no altere el desarrollo de los procesos y que constituya una herramienta para dilaciones injustificadas, indebidas y en algunos casos inaceptables. En algunas circunscripciones la recusación sin expresión sin causa provoca la integración de tribunales de segunda instancia con camaristas de otra ciudad, lo que importa un corrimiento geográfico del expediente. Entonces, en esas situaciones, obviamente habrá que reconsiderarlo y mantener el instituto en aquellos supuestos o en aquellas circunscripciones en las que el órgano pueda ser reemplazado o integrado con alguno disponible en el mismo fuero, en la misma localidad. Pero bueno, básicamente ese es el esquema sobre el que se viene trabajando. Pretendemos hacer nuevos informes y nuevas reuniones de este tipo. Hasta ahora, lo único que hemos visto es el libro primero del Código. Hay muchas cosas que se han visto. No son grandes los cambios que ha habido, pero los cambios van a empezar a tratarse a partir de la reunión que tenemos hoy, en donde se empieza a desarrollar la cuestión vinculada con la estructura de los procesos y particularmente del proceso por audiencias. Luego trataremos los recursos y luego los procesos especiales. Lo último que voy a decir es que en algunos procesos especiales y en particular el caso de los procesos sucesorios, tenemos la muy valiosa participación del doctor Ferrer, que es una figura impostergable en estas comisiones. No podemos no contar con su muy valiosa participación y destaco que está aquí. Trabajó mucho en el plan estratégico para la reforma ya por el año 2007 y ahora ha reeditado un documento de trabajo que ha sido presentado, que originariamente había sido elaborado con el doctor Natale, que bueno, ya hoy no lo tenemos con nosotros, pero el doctor Ferrer lo ha hecho adaptándolo a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, y que pretende ser, por supuesto, norma superadora de lo que tenemos en el Código, pero además funcional a lo que el Código Civil y Comercial impone. Así que bueno, les agradezco mucho, le agradezco al colegio, les agradezco a todos. Espero que la próxima reunión también sea tan nutrida y los dejo con el doctor Pagliano, que continuará con su intervención. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, el agradecimiento por la presencia a todos ustedes, el agradecimiento al Colegio de Abogados en la persona del presidente de Mariano Viganó, el agradecimiento a Ángel Fermín Garrote, hijo, secretario de Justicia, por la invitación para participar y estar con ustedes y compartir algunas impresiones respecto de lo que se viene trabajando en las comisiones. Y el último agradecimiento que tengo que hacer es a la Corte de Santa Fe, dado de que independientemente de que uno es del Colegio de Magistrados y Funcionarios, yo fui designado por la Corte como representante para intervenir en la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial, con lo cual genera no solo un gran honor, sino también un mayor compromiso en cuanto al trabajo que desde el Poder Judicial se viene acompañando, como resaltó hoy Roberto de la Mónica, el proceso de reforma del Código Procesal Civil y Comercial.
Solo para decir algunas cosas, porque evidentemente tanto lo que dijo Miquicho como lo que dijo hoy Roberto era un poco de la letra que yo iba a traer para comentarles, pero respecto del documento de trabajo y del libro primero, fuera de la discusión, de los temas más discutidos, los mencionó recién Miquicho, fueron efectivamente por un lado los institutos de la excusación y recusación, en este último caso el tema de la recusación sin causa, en lo cual lo que se proyecta es una limitación a la posibilidad de la utilización del instituto, fundamentalmente a los fines de evitar el entorpecimiento de la marcha del proceso, y esa limitación viene dada para los casos en los cuales tiene que haber un desplazamiento de la causa, fundamentalmente que no afectaría a las grandes ciudades o a los distritos en los cuales funcionan más de un juez de la misma competencia, sino fundamentalmente hacia el interior de la provincia, en lo cual ahí sí ya se limitaría la facultad de la recusación. Ahí hay un antecedente que no nos podemos olvidar, que es la propia ley orgánica en materia de los jueces de circuito, solo admite la recusación sin causa para los circuitos de Santa Fe y de Rosario, no así para el resto de la provincia, por lo cual ahí encontramos el antecedente legal de esta limitación, que es lo que se está trabajando, se ha trabajado en el libro primero. Lo de las notificaciones, fíjense hoy cuando Roberto hablaba del avance a pasos agigantados de la tecnología, de los medios de comunicación, de la informática, dio un arduo debate dentro en el seno de la propia comisión, por ejemplo, el tema de la incorporación y de la denuncia por parte de los profesionales cuando se presentan a estar a derecho, a la par de constituir el domicilio legal, que es una carga procesal del profesional, la denuncia de un número telefónico, porque viene con el correlato de otra norma en la cual, ante casos de urgencia muy particulares, la posibilidad de poder notificar de manera telefónica. Y esto, nosotros usamos el teléfono, usamos el celular, ni sabemos quién contrata del otro lado, pero cuando vamos a ir a litigar, no, tiene que ser todo por escrito, la cédula tiene que estar dirigida al domicilio, no podemos utilizar otros medios, es decir, estamos un poco a contramarcha hacia dónde va, no el mundo, sino nuestra propia vida en el resto de las relaciones que entablamos diariamente. Y uno más se convence de esto. La otra vez yo le decía cuando vino un juez de Buenos Aires de La Matanza que vino a explicarnos la prueba piloto de oralidad en los juicios civiles y comerciales, donde ellos directamente se manejan ya por el WhatsApp en las notificaciones y dejan constancia y deja únicamente el secretario la constancia. Y nosotros, cuando yo le explicaba a nosotros el debate que tuvimos para poder incorporar la exigencia de la denuncia del número telefónico y del artículo que permita ante situaciones muy especiales y con el agregado de que el secretario deberá dejar debida constancia de todo lo actuado, quién lo atiende, la identificación, cuál es el acto procesal que le está comunicando, y miraba completamente asombrado. Por lo cual creo yo que son pasos que tenemos que empezar a dar y dejar un poco los temores de lado, los recelos que podemos llegar a tener. De ese libro primero, que es importante también destacar, solo a modo de mención, la incorporación del abuso procesal, la adaptación de las normas en materia de representación a lo que dice el Código Civil y Comercial Nacional. Ahí hay, por ejemplo, el caso típico de la ratificación de los actos sin poder, que nuestro código, el hoy vigente, habla de que es inadmisible. Ya tenemos un fallo de la Corte Provincial, que es Bambosi, en el cual admite la ratificación de los actos realizados sin poder. Es la dirección que han tenido el resto de los códigos procesales. Ahora ya quedó plasmado esto en el nuevo Código Civil y Comercial, con la eliminación de algunas normas que eran las que daban prevalencia a las normas locales del Código de Vélez, por lo cual esto también se adecúa a la normativa procesal, a lo que establece el Código Nacional. Y por último también dentro del libro primero, lo que se incorpora a un instituto ya con recepción doctrinaria, jurisprudencial y legislativa en otras provincias, pero de manera expresa la acción autónoma de nulidad de cosa juzgada fraudulenta o cosa juzgada írrita, que no ha generado grandes debates salvo el tema de la competencia dentro de la comisión. Eso como algunos aspectos para sumar a lo que dijo recién Miquicho respecto del libro primero. Y lo que me interesa destacar en cuanto al tema del procedimiento,
estamos un poco en la dirección de la oralidad o en la ola de la oralidad, pero también, como bien recién se refirió, no es que todo va a ser oral o que el juicio escrito va a dejar de existir. En el universo de expedientes que tienen hoy los juzgados civiles y comerciales de Santa Fe, la estadística de la Corte lo que revela es que de implementarse, que se implementa ahora el 9 de abril la prueba piloto, y en su momento de salir la reforma en la misma dirección a lo que se está trabajando en la prueba piloto, o lo que ya se ha trabajado a través de un protocolo de actuación, del universo de expedientes que tienen los juzgados civiles y comerciales, 1.200, 1.300, 1.400 los últimos años de ingreso, aproximadamente son unos 120 expedientes los que estarían en condiciones de implementarse la oralidad. Con lo cual, si se sigue con ese ritmo de ingreso, llegado el caso de que se implemente el proyecto de reforma con la incorporación del juicio por audiencia, sería ese universo de expedientes que estarían alcanzados, que únicamente son juicios declarativos que tramitarían por un juicio por audiencia. No se elimina del código el juicio escrito, porque también acá hay que tener en cuenta, y vale recalcarlo, de que la idea de que se está trabajando en la comisión y que partió del Ministerio de Justicia, hablado en su momento con la Corte, es dejar un margen de acción a la Corte para la implementación gradual de las nuevas tecnologías, del juicio por audiencia, porque la realidad de la provincia no es exactamente la misma, no es lo mismo el interior de la provincia o los recursos económicos para implementar la oralidad. Necesitamos salas de audiencia, se necesita plata para hacer salas de audiencia. Aquellos que están o que han ido a alguna audiencia del fuero penal conocen la sala de audiencia, y se necesita una inversión para el equipamiento correspondiente. Entonces, se va a dejar en manos de la Corte fundamentalmente estas cuestiones. A ver, bueno, ¿cómo vamos a ir progresivamente implementando el juicio por audiencia? ¿Alcanzará a estos juzgados? ¿Alcanzará a este distrito? ¿Alcanzará eventualmente a toda la provincia? Como también lo que se está proyectando también, dejar a la Corte la posibilidad muchas veces de un margen de acción en materia de competencia de los juzgados, sean jueces de distrito, y lo decía siempre el ministro, en el 2001 sucede un número, se incrementa de manera exponencial el ingreso de quiebras o de procesos universales, concursos y quiebra, y la posibilidad de la Corte de destinar determinado juzgado exclusivamente para atender esa situación. Pasada la misma, volverían a la competencia tradicional. La idea que se está trabajando es esta, de dejar a la Corte la posibilidad de fijar determinadas pautas de trabajo de acuerdo a las distintas realidades y disponibilidades de medios, tanto de medios electrónicos, audiovisuales, como de medios económicos, que siempre se necesitan para la implementación de estos avances. En cuanto al proceso por audiencia, ¿qué es lo que se está pensando y trabajando? No es un invento, no es nada revolucionario, sino que es algo que en Santa Fe lo tenemos en el tribunal colegiado, pero únicamente en Santa Fe y Rosario, pero no es nada que sale de los carriles por donde vienen trabajando el resto de las provincias o, como nos contaba el otro día el doctor Fandiño, otros países. Este proceso por audiencia, que es muy similar a lo que se trabaja y se va a implementar en la prueba piloto, que constará al principio arrancará como un juicio escrito en cuanto a la demanda y la contestación. Si hay excepciones se resolverán. Lo que se está discutiendo en la comisión, y probablemente hoy va a ser uno de los primeros temas de discusión, es ahí sí economizar y concentrar, es decir, tratar de buscar acortar etapas del proceso tradicional ordinario que tenemos nosotros, y una demanda con pruebas, una contestación con pruebas. No es nada del otro mundo, lo tenemos en el trámite del juicio oral, lo tienen el resto de las provincias en la tramitación de los juicios por audiencia, y después el proceso se reduciría a una primera audiencia que se conoce normalmente como audiencia preliminar, preparatoria, que en la prueba piloto se llama audiencia de proveído de pruebas, en el cual con 2 o 3 aspectos muy importantes: rol conciliador del juez, en el cual la comisión de reforma o el documento de trabajo trata de poner énfasis en las funciones conciliadoras del juez para tratar de solucionar la controversia.
Caso de no lograrse la misma, ahí sí va a haber previo a eso una apuesta para que estén presentes en la audiencia tanto los abogados como las partes. Caso que no se llegue a la conciliación, tratar de fijar los hechos controvertidos, ver de esos hechos controvertidos cuáles son los medios conducentes para la demostración, para la prueba de esos hechos controvertidos, tratar de depurar la prueba inconducente, la prueba superflua, tratar de decir, bueno, ¿qué tenemos que probar? Una mala praxis médica y bueno, con una participación en la audiencia activa del juez y de las partes, tratando de trabajar de común acuerdo, y la experiencia de lo que nos contaban en Buenos Aires los jueces es armar una especie de plan de trabajo consensuado en esa audiencia respecto de qué hechos aprobar, con qué medios se van a despachar para probar esos hechos y despejar aquellos que sean evidentemente, como yo les decía, inconducentes. Fijar un plazo estimativos para esa producción de la prueba y ya fijar en ese momento una fecha de la audiencia de producción de prueba, que se llama hoy por hoy así en la prueba piloto, una audiencia de vista de causa, si queremos llamarla normalmente o comúnmente, donde se recibirían las confesionales, las testimoniales, con la posibilidad del interrogatorio libre. Ya se contarían con el resto de las pruebas y la posibilidad de alegar en la misma audiencia, y posteriormente ya queda la causa conclusa para sentencia. En esa misma audiencia también el juez podría y debería intentar una conciliación, esto también hay que trabajarlo. Caso contrario, se reciben las pruebas y evidentemente ahí radica el aspecto fundamental. No es una audiencia, ayer lo hablábamos en los juzgados de distrito y ustedes bien lo saben, las audiencias en un mismo juicio, hoy se toman 2 o 3 testimoniales, mañana otra, la confesional, el reconocimiento documental, están diseminadas en varios días, ahí se concentraría todo en una misma audiencia, y por la experiencia comprobada de Buenos Aires, de Mendoza, esto, si ustedes quieren todo el material de los juicios por audiencia y de las experiencias, está en la página de Justicia 2020, tienen libros publicados sobre las experiencias con todos los números de las estadísticas. Las audiencias promedios no duran más de 30 o 40 minutos, las audiencias de prueba, algunas podrán durar un poco más, otras duran menos, pero por ejemplo las audiencias testimoniales tienen un promedio de 8 minutos, con lo cual en esas audiencias se reemplazaría lo que hoy por hoy tenemos la tradicional, la transcripción por parte del sumariante, del empleado del tribunal, la lectura, si se transcribió bien o no, si quedó claro o no lo que respondió, una nueva pregunta, y hoy por hoy una testimonial dura un tiempo un tanto considerable. La presencia del juez es insustituible en ambas audiencias, esto lo procura una participación activa del juez, y como decía recién Miquicho, el juez ya ha abocado directamente al proceso por audiencias y a la función de juzgar, y un secretario ya no apegado a la labor de hoy más secundaria, sino la labor del secretario ya como un verdadero gestor encargado de la gestión del juzgado. Eso es lo que se está trabajando, eso es lo que apunta este juicio por audiencia. Justo llegaron los doctores Trovato y Cifré, autor del documento, el doctor Cifré, coautor del documento de trabajo con el doctor Ventolila, sobre el cual trabaja la comisión. Un juez ya más abocado a esas tareas, y todo lo que sea cuestión administrativa del juzgado, que hoy por hoy la firma del despacho a cualquier juez de primera instancia le lleva un tiempo considerable, y si no, hay que ser un poco inconsciente, como muchas veces uno después de unos meses de asumido el cargo siempre lo ha hecho, empezar a firmar generalmente a ciega o con la confianza del secretario de que le pone en otra pilita los expedientes que hay que decretar de manera, o los expedientes en los cuales son un poco más complicados que el juez tiene que ver. Entonces, toda la cuestión del despacho y de la gestión a cargo de un secretario. Marco Fandiño hablaba de que también en algunas latitudes no se requiere el título de abogado, sino que se busca más algún especialista en recursos humanos. Eso es cuestión de política para ver, pero no podemos no desconocer que el Poder Judicial tiene un muy buen plantel de funcionarios, de secretarios, prosecretarios que viene formando. Entonces creo que es la oportunidad para poder revalorizar la función de ellos en un nuevo desempeño a cargo de la gestión del juzgado, con
la posibilidad de que lo que ellos vayan gestionando tenga un control, una revisión por parte del juez, en su caso un planteo profesional o alguna cuestión que el juez evidentemente pueda asumir esa gestión. Eso es sintéticamente lo que se está trabajando, lo que tengo para decir. Va a seguir el doctor Linca seguramente con otras cuestiones para seguir comentando, y quedamos a disposición de las preguntas o inquietudes que puedan formularse. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, iba a seguir Pancho, pero me dio la palabra a mí, así que voy a estar yo primero. Primero agradecerle su presencia. Bueno, es una importante concurrencia, creo que el motivo lo amerita. Estamos reformando la ley ritual provincial, una ley muy importante para todos nosotros como abogados litigantes. Yo acá estoy un poco agregado porque, bueno, los especialistas en derecho procesal son mis colegas que tengo a mi derecha. A mí el colegio me pidió incluirme en la parte de expediente digital, que, bueno, me tocó representarlo en la reforma del Código Procesal Laboral, que es la rama en la cual me especializo y la rama que puedo profundizar más. Pero bueno, es un tema que me ha interesado, que he tratado de investigar en profundidad y he tratado de aportar al colegio y a la comisión, ¿no es cierto?, en todo aquello que pude avanzar. Cuando yo veo los objetivos que se plantea este proyecto de reforma, son muy similares a lo que se planteó también en materia laboral. Es decir, el objetivo es la reducción de la litigiosidad y la celeridad, es decir, la implementación de los principios de celeridad, concentración, imposición de la figura del juez como algo ineludible en cada una de las audiencias, a los efectos de lograr un conocimiento mayor de la causa y de tal manera poder aspirar a una sentencia más rápida. Esos yo creo que son los objetivos que se ha propuesto no solamente las comisiones, sino cada uno de los organismos que hacen a la integración de la misma, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia, colegios de abogados, facultades y magistrados. Y creo que se está logrando en cierto sentido, y se logra en dos facetas. En una, tratando de implementar herramientas prácticas a un proceso que, como decía el doctor Roberto de la Mónica, es un proceso propio del siglo XX. Yo agregaría en las palabras del doctor Herbeta el año pasado, cuando nos visitó el magistrado brasileño Resende Chávez, habló de un proceso del siglo XIX. Y sí, nosotros no transitamos ese siglo, pero algo leímos, y es un proceso que tiene una estructura del siglo XIX, y pretendemos solucionar inconvenientes del siglo XXI con una estructura del siglo XIX. Y yo creo que ahí está el problema. En las comisiones, más que nada de expediente digital, planteábamos, puede ser que magistrados, abogados, funcionarios, seamos todos tan mediocres para no dar una respuesta satisfactoria a la sociedad en cuanto a la justicia, o está fallando el sistema. Evidentemente, más allá de que existan mejores o peores abogados, o en cada uno de los estamentos, el sistema realmente no nos acompaña. Y este proyecto, en cada una de las ramas, intenta superar esa cuestión. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar con una cuestión, más que nada en lo que hace al expediente digital, que es la otra faceta que presenta la cuestión, como decía el doctor Garrote, es una faceta a un tiempo inmediato, no lo podemos tratar de hacer en forma inmediata por una cuestión cultural, más que nada. Más allá de la fuerte inversión que significaría ir a un expediente digital hoy, yo creo que las respuestas que podemos encontrar serían muy importantes. Pero más allá de eso, nosotros necesitamos un cambio cultural del abogado, un cambio cultural del juez, un cambio cultural de los funcionarios. Nosotros, cuando hablamos de expediente digital, no hablamos de un expediente en PDF. Nosotros hablamos de un expediente que va a estar en una plataforma digital, y que nosotros el ámbito no va a ser el juzgado, el ámbito va a ser la plataforma. Nosotros nos vamos a dirigir directamente a esa plataforma, y de allí vamos a interactuar virtualmente con el juzgado, con escritos, con notificaciones, con pedidos, etcétera,
siempre en el ámbito digital y solamente vamos a acudir al juzgado cuando tengamos que participar en una audiencia. Para eso vamos a tener que evolucionar, vamos a tener que madurar y aceptar ese desafío. Ahora, ese desafío ya probado en otros países y países limítrofes, como por ejemplo en materia laboral, en Chile, en Brasil, en Perú, ha dado altos resultados en cuanto al tiempo en el proceso. Nosotros sabemos que en Latinoamérica tenemos dos inconvenientes. Uno es el tiempo en el proceso y otro es la depreciación monetaria. Ambos juegan en contra del crédito reclamado y sabemos que los efectos son muy, muy acentuados. Bueno, en esto el expediente digital puede ayudar porque rebaja considerablemente los tiempos de proceso. De un proceso que hoy tenemos declarativo de 3 a 5 años, estamos hablando de un proceso que quizás culmine de 3 a 8 meses. Entonces vemos que los recursos que hoy tenemos en la justicia, en todo el aspecto de justicia, pueden ser optimizados de tal manera de poder llevar una cantidad de expedientes que permita otorgarle a la sociedad una satisfacción más oportuna en cuanto a su reclamo. Y eso yo creo que sería importante, sería un avance trascendental. Ahora, para eso tenemos que trabajar todos juntos, es decir, nosotros desde la comisión que me tocó integrar, incluimos dentro del proyecto general un artículo que faculta a la Corte Suprema de Justicia a implementar gradualmente el expediente digital en la medida que se requiera y las posibilidades lo vayan permitiendo. Propusimos empezar a implementarlo en dos situaciones. En la declaratoria de herederos, entendemos que es una incumbencia profesional que está en un alto riesgo de perderla para la abogacía por el tiempo que nos lleva. Pues no puede ser que una declaratoria de herederos tipo hoy esté rondando entre los 3 y 6 meses como algo rápido, cuando a lo mejor si un escribano, espero que no me escuchen en esta charla, la haría, quizás estaría en un par de semanas o en una semana o a lo mejor un tiempo menor. Entonces, tenemos todo, por lo menos los que consultamos con el Ministerio de Justicia, con la Corte, tenemos todos los elementos para que una declaratoria de herederos quizás pueda tener un término máximo de un mes. ¿Cómo hacerlo? Haciéndolo todo digitalmente, es decir, dentro de una plataforma, como yo les decía precedentemente, tenemos la posibilidad de todos los informes hacerlos digitalmente y de oficio en un solo acto. El mismo edicto se puede publicar digitalmente. Quizás de esa manera podemos lograr una solución mucho más rápida. Otro expediente que podemos dar como prueba piloto, porque la idea sería implementarlo gradualmente a los efectos de ver si tenemos buenos resultados para ir sumando otros procesos. Serían los apremios fiscales, para seguir implementándolo en todos aquellos juicios ejecutivos o procesos monitorios. Entonces, de esa manera darle una agilidad al sistema, una respuesta como para que no solamente el operador de derecho, sino la sociedad lo vaya viendo con satisfacción y de esa manera tratar de hacer el salto al siglo XXI y otorgar una mayor solución. Bueno, muchas gracias. Le dejo la palabra a Fernando, que voy a tratar de ser breve dado el horario. Agradezco también la presencia de todos ustedes y las disculpas por habernos extendido un poquito. Sé que a la mañana para los que litigamos es complicado acercarse, así que me alegra mucho la convocatoria. En algún lado una vez leí una frase de esas armadas de agenda que decía: negar la realidad es un adulterio del corazón. ¿Qué es lo que no podemos negar acá en la materia de reforma sin engañarnos a nosotros mismos? Primero y principal, que necesitamos la reforma. Santa Fe ha sido pionera y es encabeza la doctrina nacional en materia procesal, nacional e internacional, con reconocidos doctrinarios, pero no ha podido plasmar en su legislación procesal civil y comercial todas estas nuevas tendencias, y tenemos todavía un código de más de 50 años. Ya refirió el doctor de la Mónica todo lo que ha cambiado el mundo en estos últimos, no digo 50 años, en los últimos 15, 20 años, ha cambiado
maravillosamente, sobre todo con las nuevas tecnologías que han cambiado todo, la manera de contratar, la manera de hacer transacciones bancarias, comerciales, pero sin embargo nuestra ley procesal, con pequeños agregados, con pequeñas reformas a lo largo de estos 50 años, permanece aún vigente. Necesitamos que se reforme. Esta reforma también viene de la mano de mucha reforma en materia de fondos. El nuevo Código Civil Comercial ha impulsado a otras provincias a adecuar su legislación procesal, su legislación de forma. A nivel nacional, el programa de Justicia 2020 también está trabajando mucho en un nuevo código procesal civil comercial para la nación, y Santa Fe no puede ser ajeno a esta ola reformista. Tenemos que actualizar nuestra legislación. Y es claro que para actualizar la legislación procesal civil y comercial, que va a regular la resolución de conflictos, como ya dijo el ministro, que abarcan la mayoría de la sociedad, y tenemos que dar respuesta a esa mayoría de la sociedad, no pueden estar ajenos todos los actores involucrados en el servicio de justicia. Y por eso celebro esta invitación del Ministerio de Justicia a las universidades, al Poder Judicial, tanto a la Corte como al Colegio de Magistrados, como a los empleados, al gremio de empleados del Poder Judicial, y en lo particular el agradecimiento por la convocatoria a los 5 colegios de abogados, especialmente con Marcelo estamos representando al Colegio de Santa Fe en esta importante tarea, que también estábamos acompañados por Miquicho, que ahora asumió un rol trascendente en la reforma. ¿Y qué pros y contras tiene esta composición plural, heterogénea de las comisiones? Tiene la dificultad de lograr el consenso. Y acá la tarea de Miquicho es fundamental y muy importante, y la está llevando a cabo con muy buenos resultados. Estamos avanzando, pero los dos lados del mostrador se ven reflejados en diferentes miradas sobre determinados puntos que han llevado a debates muy interesantes, y esto sin mezquindades, tratando de lograr lo mejor para la sociedad, pero indudablemente de los dos lados del mostrador lo vemos distinto. Ya se ha referido que algunos institutos que han merecido especial debate, cada artículo, les puedo asegurar, es debatido en profundidad. El martes pasado estuvimos más de 3 horas debatiendo un solo artículo. Un artículo importante, un artículo medular, pero un solo artículo. Y en este debate esperemos se logre el mejor resultado, que es lo que la sociedad necesita. Y nosotros como actores del servicio de justicia también, porque este desprestigio que hoy tenemos los abogados y el Poder Judicial redunda en menos trabajo para todos, como abogado litigante lo digo. La gente no siempre confía en recurrir a la justicia, al abogado, o en el modo de resolución de conflictos. Y lo que ya se dijo en esta mesa del tiempo del proceso también nos juega en contra a todos. Entonces necesitamos lograr un proceso más ágil, que dé respuesta oportuna en tiempo razonable, como bien se refirió en el decreto de creación de las comisiones y llamado a este proceso de reforma. Ya quienes me precedieron comentaron un poquito de los temas que se han debatido en profundidad. Y los temas que han dividido a los dos lados demostradores: el día de gracia, mantener o no el día de gracia, se debatió; cambiarlo por 2 primeras horas como es el Código Nacional, o mantener la costumbre que ya tenemos de el día completo; la notificación automática, como bien refirió Miquicho, de martes y viernes con el libro de asistencias, eliminarla. ¿Qué pasa con los procesos que en la ley de fondo ya los tienen, como concurso de quiebra? Cambiarla por la electrónica, que ya refirió Marcelo.
acusación sin causa, no me voy a explicar demasiado, pero es algo que a los abogados nos es muy caro, ese instituto nos es muy importante, porque no siempre podemos decir y demostrar lo que pensamos de algunos magistrados excepcionales, los menos, pero hay veces que no queremos someter a nuestro cliente, que es el destinatario del servicio de justicia, a determinado juez por causas que no siempre podemos explayar. Y poder saltear ese juez en la primera presentación no es un dato menor para los abogados, pero ya se refirió y la Corte lo plasmó en el debate de que hay lugares donde la recusación sin causa es un verdadero problema que implica el traslado del expediente. ¿Y qué pasa en esos casos? Que se está buscando una fórmula de consenso, una fórmula para limitarla, y Luciano ya también lo refirió en esos casos. Nos queda mucho por debatir. Nos queda debatir la estructura del proceso y esta oralidad que tampoco podemos negar. Este avance de la oralidad con las jornadas que se hicieron ayer, el programa que se está empezando a implementar ahora, y tiene que estar plasmado también en nuestra legislación. Compactar o no etapas, como demanda con prueba, contestación con prueba. Las mayores facultades del juez para desechar pruebas superfluas, meramente dilatorias, que hoy el código lo tiene muy limitado. La estructura monitoria para los juicios ejecutivos también se va a debatir, supongo, en profundidad. Las medidas de los procesos urgentes, toda la teoría de los procesos urgentes, poder plasmarlo en nuestra legislación para dar una respuesta inmediata a determinados conflictos que no admiten una dilación. La audiencia preliminar, con las mayores facultades del juez, que ya dije en materia de prueba, como director del proceso, también previo a eso como conciliador, buscar fórmulas conciliatorias y ver en las alternativas de resolución alternativas de conflicto, no solo llegar a la sentencia y a la heterocomposición por parte del juez. Modificar o no la confesional, sacar la confesional, la absolución de posiciones y cambiarla por una declaración de parte. Son todos temas que, y bueno, muchos otros que no los quiero cansar enumerando, lo que sí, entre todos los que estamos involucrados, que no somos solo los que estamos ocasionalmente en la comisión, sino todos los abogados, todos los magistrados, todos los que estamos en este servicio de justicia, nos tenemos que involucrar para lograr que esta reforma sea una realidad, que podamos agilizar los procedimientos, que podamos transparentar y acercar a la sociedad al servicio de justicia, de soluciones rápidas. Procesos por audiencia implica también una mayor publicidad de los actos judiciales, que no es un dato menor, ya no voy a ahondar, ya se puso en debate a nivel nacional, pero hoy tenemos esta importante responsabilidad. Probablemente el código que se logre no se pueda plasmar todos los deseos de los abogados, o todos los deseos de los magistrados, o todos los deseos de los empleados del Poder Judicial o de las universidades. Lo importante es que todos podamos contribuir en nuestra medida y sepamos ceder en algunos temas para que se logre algo superador, que la sociedad, entiendo, lo está reclamando. Muchas gracias. Hola. Bueno, la idea era, luego de estas que trataron de ser breves alocuciones, encontrar receptividad y intercambiar opiniones sobre temas, sobre cuestiones que planteen inquietudes y que nosotros podamos de alguna manera encontrar la forma de trasladarlas al trabajo en comisión. De todos modos, saben ustedes que cada entidad o cada sector que interviene en el trabajo en comisiones tiene su representante, con lo cual los colegios, en el caso del de Santa Fe, tendrán que tratar a partir de Fernando y de Marcelo de llevar sus inquietudes para que puedan ser trasladadas. De hecho,
un colega esta mañana me mandaba algunas inquietudes muy interesantes. Yo ahora que en el rol que me toca ocupar, no propongo los temas, no los llevo, trato de coordinar con la mayor objetividad el trabajo, así que deberán canalizarlo a través de quienes representen al colegio en la comisión, del mismo modo los magistrados, los empleados del Poder Judicial. Lo que sí les quiero decir es que realmente hay mucho esfuerzo y mucho ahínco para tratar de obtener consensos. Destaco no solo el trabajo de quienes están aquí, sino de muchos otros integrantes de las comisiones y fundamentalmente de la Corte, porque uno de sus ministros, el doctor Felistoco, participa del trabajo de las comisiones desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, todas las reuniones, toma nota, aporta, lleva comentarios y muchas veces lleva una opinión sensata, clarificadora, que sirve como para componer esas situaciones a veces enojosas que se producen entre abogados, magistrados y empleados, tratando de llegar a una armónica solución. Así que en ese sentido lo destaco y seguramente es una muestra de que el resultado puede ser bueno, puede ser positivo y que vamos a poder llegar a concretar esta reforma. Cuando tuvimos la experiencia de participar en el muy ambicioso plan estratégico para la reforma de la justicia provincial, que tuvo sus logros en el proceso penal, donde estaban todas las energías, porque veníamos con más que con un desafío, con una imposición de la Corte de reformarlo, se concretó el Código Procesal Laboral, nos tocó ir a informar a la Cámara de Senadores sobre el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial, se aprobó en la Cámara de Senadores y ¡pling!, desapareció y no se trató más el proyecto. Así que quedó una gran frustración. Por eso nuestro ahínco y por eso nuestro interés en la convicción de que va a ser una mejora al servicio de justicia y obviamente una mejora al quehacer profesional. Así que bueno, yo de nuevo muchas gracias. Si no hay propuestas aquí, les ruego las transmitan a los representantes del colegio, a los representantes de otras comisiones o a nosotros mismos, que a través del Ministerio de Justicia podemos canalizarlas. Sí, doctora Stapinato, ¿cómo le va? Rufinato. Digo Rufinato, disculpame, me confundí con el doctor Rufinato de San Carlos. Y ahora justo cuando comenzaba su disertación del profesor de que esta prueba piloto, bueno, yo me entero un poco de toda esta modificación a raíz del curso de la ciudad judicial, un trabajo que presentamos ahora, que era la presentación del trabajo, que es una serie de materia de justicia 2020 y demás. En ese marco de este curso hice un pequeño relevamiento con jueces y demás, y la gran preocupación de ellos, como la nuestra como profesional, porque hasta ayer, hablando con la gente, los abogados litigantes, soy abogado litigante, ha sido abogado litigante durante muchos años, Fernando, lo mismo Marcelo, la gran preocupación es que los abogados no sabemos de esta prueba piloto que arranca el 9 de abril, y la gran preocupación es cómo se va a implementar, por eso preguntaba recién hasta cuándo esta prueba piloto. Mientras tanto, la prueba piloto por un lado, y por el otro, la modificación del Código Procesal Civil y Comercial, la laboral, que ya tiene una modificación del año 2008, la modificación. Sí, la de los jueces conciliadores, sí. La gran preocupación es esa. Los abogados, por un lado, la inquietud, y les podemos acceder por alguna inquietud propia, nos acercamos, pero la gran mayoría dice, ¿y qué vamos a hacer? Por eso la pregunta es, ¿hasta cuándo la prueba piloto? Eso por un lado. Y por el otro lado, con relación a lo que decía Marcelo en la órbita laboral, hubo esta modificación positiva, pero vemos que frente a esa modificación tenemos personas o empleados profesionales cada vez más formalistas. Entonces uno se toca con eso. Bueno, vamos a retirar, necesito expediente 24 horas. No. No quiero analizar, pero seguir el juicio, no seguir el juicio, podemos arreglar. No. En las audiencias una vez se pide la presencia del juez o de la jueza en ese momento, que es importante porque escucha al trabajador, a la trabajadora, escucha al dueño de la vivienda, un negocio, no estoy hablando de la vivienda, un negocio. No, familiarmente, juicio laboral fue algo que se da la vida de una señora que compraba ropa, ni una empleada registrada. No se pudo ver en ese momento. Hay que presentar una locura. Estoy viendo expedientes para evitar seguir la apelación y ver, analizar, no. Entonces uno se ve frente a ella y por supuesto cuando estuvo presente la audiencia de la persona. Entonces todo esto,
para que lleguen ustedes. Por favor. Sí, sin querer. Estas charlas gratuitas que sean Bueno. obligatorias, pero informemos un poco más. Bueno, sí, ahí habrá un poco de cargas, imperativos de nuestro propio interés, siendo procesalista. Lamentablemente el abogado se va a tener que capacitar, porque si no va a quedar fuera del sistema. Pasa mucho en la justicia penal. En la justicia penal los que no aprendieron litigación oral están complicados y lo van a estar más. Pero te doy un ejemplo, y después Luciano también quería decir algo. Es fundamental que todos seamos responsables profesionalmente, nos capacitemos y nos adaptemos. En la justicia federal, un día nos levantamos y la Corte dictó una acordada y dijo que la notificación era electrónica. Y era electrónica. Y yo lo padecí en carne propia porque, bueno, en una causa en la que apelé y fui a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, saben ustedes, el 484 fija una audiencia en la que hay que ir para fundar el recurso, y si no vas, desistís del recurso. Y yo no me enteré de la audiencia. Y quedé notificado automáticamente. Y llegué hasta la Corte con un recurso y la Corte me dijo que era el sistema de notificación y que el recurso terminaba y que importaba el derecho de defensa en juicio y la inviolabilidad de la defensa y todo. Y eso me impactó. Y eso que soy bastante inquieto y bastante atento, ¿no? Con lo cual, creo que a los abogados nos impone hoy la coyuntura un muy serio deber de responsabilidad y capacitación. ¿Y qué quiero decir con esto también? Veo que en el Poder Judicial se están capacitando y mucho, y periódica y constantemente. Nos invitan a los abogados y podemos ir, hay cursos del Centro de Capacitación Judicial, entre otros un seminario que se está dando ahora de capacitación para litigación oral. Y lo están haciendo muy bien, o sea que el abogado el día que vaya a esta primera audiencia que se va a realizar de la experiencia piloto va a tener que estar capacitado. Esta experiencia piloto a nosotros nos sirve mucho, no porque va a ser como va a terminar siendo, sino fundamentalmente porque es un viento de cola que nos va a ayudar a implementar y a instalar el sistema de litigación oral. Bueno, lo dejo. Luciano, también te quería decir algo. No, solo 2 segundos. Para despejar la inquietud respecto de la prueba piloto de la oralidad. Por un lado, hoy el día de gracia, así que vamos a responder porque en realidad, para contar únicamente que la Corte de Santa Fe tuvo el compromiso, tanto con el Colegio de Abogados de Rosario como de Santa Fe, que son los 2 lugares donde se implementa a partir del 9 de abril, como yo dije hoy, de reunirse con las autoridades de ambos colegios. En el caso de la reunión de Santa Fe, en lo particular yo estuve en las 2, pero en el caso de la reunión que tuvimos aquí en Santa Fe la semana pasada, la primera inquietud que surgió por parte, estaba Mariano acompañado por el secretario del colegio, era, bueno, vénganos a explicar en qué consiste porque no sabemos. Y bueno, veo caras que estaban ayer precisamente a la tarde vinimos, estuvo el doctor Falistoco, presidente del Colegio de Abogados, y vinimos 3 jueces de Cámara, doctor Ríos de la Mónica y quien habla, para tratar de explicar en qué consiste el programa de la prueba piloto, y se generó un lindo intercambio de preguntas y de respuestas. Sin perjuicio de ello, y para no ahondar, solamente en Santa Fe, dado de la gran cantidad de vacancias que había el año pasado, solo aquellos jueces a los cuales Justicia 2020 capacita están en condiciones de sumarse al programa. Únicamente por esta situación, el año pasado cuando se dio la capacitación para los jueces en noviembre en Rosario, únicamente fueron 3 jueces, la Corte mandó únicamente 3 jueces por este problema. Arrancan en el juzgado de la 5ª nominación, 11ª y primera, y solo va a comprender a las causas o juicios declarativos que se inicien a partir del 9 de abril. Para mayor información y para no repetir algo que se habló ayer, fundamentalmente por respeto a los quienes ayer estuvieron, yo he visto que, y lo dijo Mariano ayer, en la propia página del Colegio de Abogados está la noticia y está el documento que es el protocolo de trabajo elaborado por los jueces, que después la Corte lo toma en la acordada, en lo cual se explica bien en qué consiste el proceso por audiencia y también todo el protocolo de actuación que debe tener, que es lo que hablamos hoy, una participación más activa del juez, un compromiso del juez, la presencia del juez en la audiencia, algo que vos recién apuntabas, y que lo que se va a trabajar en la Comisión de Reforma también, es decir, el juez presente en las audiencias y gran colaboración por parte de los abogados.
Cualquier otra cuestión respecto de la prueba piloto o del programa, a disposición, y como dijo recién Miquicho, el Centro de Capacitación está haciendo el curso incluyendo cuestiones de la reforma del Código Procesal y de la oralidad en particular y de la prueba piloto. Rápidamente también. Bueno, complementando un poco lo que decía Luciano, esta prueba piloto, fíjense que va de la mano a lo que es el expediente digital también, es decir, la estructura del expediente digital es muy parecida a la que esta prueba piloto va a ser. El expediente digital consta de 2 audiencias, es decir, demanda, contestación, 2 audiencias, una preliminar y una de prueba, sentencia. Esta prueba piloto, la estructura es la misma, lo que pasa es que el ámbito cambia porque todavía no tenemos el ámbito virtual. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que vos manifestabas en cuanto al fuero laboral es una gran verdad. Estamos trabajando en ese aspecto, pero lo estamos haciendo en 2 temáticas. Una, para solucionar las cuestiones prácticas. Sabemos que estamos en el medio de un concurso, en el cual, bueno, yo estoy participando, así que poco puedo hablar, pero estamos en el medio de un concurso que va a dar la posibilidad de cargos definitivos, tanto en primera instancia como en sala. Eso va a dar una operatividad mayor y una certeza mayor. En cuanto a las cuestiones particulares que vos planteabas, las sufro en carne propia como abogado litigante, y me pasa todos los días. He tratado personalmente y desde mi lugar, no como integrante del colegio de abogados o del instituto, sino como profesional particular, hablar con cada uno de los jueces, explicarles por ahí que en el caso que han tomado el litigio contra el abogado como una forma sistemática no es el camino, pero bueno, después está en la decisión de cada uno de ellos, y cualquier sistema que implementemos no va a modificar la decisión que ellos tomen. En ese aspecto hay denuncias particulares de colegas que está tramitando la Corte, así que bueno, eso desde el punto de vista particular e institucional lo tratamos de trabajar. Más allá de eso, entendemos que el sistema es el que está fallando, y con la reforma del Código Procesal Laboral podemos conseguir un sistema que va a ser mucho más ágil, como explicaba antes. En cuanto a la capacitación, estamos trabajando sobre eso. Y ahora el 5 de abril me toca dar una charla, en todas estas charlas que va a dar el foro, voy a darla con Francisco Hipólito, así que aprovecho para hacer la publicidad. Y uno de los temas que vamos a tratar es la reforma del Código Procesal Laboral, y le voy a tratar de dar in extenso los nuevos institutos que la reforma propone para la reducción de la litigiosidad por un lado, y por el otro lado la creación de la Oficina de Conciliación Laboral y Organización del Proceso, que se va a aplicar en Rosario primeramente, pero paulatinamente se va a ir aplicando en todos los fueros, y la creación de nuevos juzgados, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás. Así que el 5 de abril, para todos aquellos que estén interesados, los invito, vamos a dar eso, y vamos a dar las posibles reformas o la propuesta de reforma a nivel nacional de la Ley de Contrato de Trabajo. Así que bueno, vamos a tratar de dar un pantallazo lo más profundo posible sobre ese tema. Una cosita más. La charla de ayer va a estar en breve, si no está ya disponible en la página del Colegio de Abogados. Así que los que no pudieron venir la pueden buscar ahí. Gerardo. Bueno. En primer lugar, le deseo la mayor de las suertes en la reforma del código. Yo tuve la oportunidad de participar en distintas comisiones de la reforma del código, y estoy en los que se frustraron, como dijo Miquicho recién. A fin del siglo pasado hicimos un congreso acá en el colegio para el Código Procesal del siglo XXI, y estamos 20 años casi después con la frustración. Le deseo la mayor de la suerte, y hay una recomendación que le quiero dar a las comisiones desde mi experiencia personal, que fui un simple litigante toda mi vida. Al artículo del Código Procesal que necesite más de media página para ser explicado no sirve, porque el Código Procesal es la base en la cual vamos a presentarnos ante el juez para defender el derecho de cada uno. Entonces, si tengo que ponerme a estudiar libros para interpretar un artículo, estamos mal. Entonces, les recomiendo por favor que sea claro.
vaya un punto en especial, la intervención del tercero en el proceso civil. Cada vez que se nos ¿Y de qué vivimos nosotros? un ejemplo que doy, lo lamento por lo que se han, Es verdad. Han escrito muchos libros y muchos tomos, que económicamente les pudo haber venido bien, pero Gran verdad. eso se tiene que terminar. Lo hago ya cuando ya me estoy yendo de la profesión, pero bueno, que los jóvenes aprovechen eso. Muchas gracias, Gerardo. Decía siempre Morelo que no hay mejor práctico que un buen teórico, así que en tu caso realmente tu experiencia profesional es fundamental y esa es la idea. Creo que las normas procesales tienden a eso, a simplificar y que sea algo claro y transparente, pero bueno, no siempre se puede. No, y sobre todo cumplible también, porque hay normas que se podrían aplicar y que de hecho los jueces, quizás porque están colapsados, no lo pueden hacer. Yo en mi experiencia, por ejemplo, en la resolución de confesiones, el único juez que las tomaba o que las ha tomado fue Seri, que obviamente ahora es jubilado. Después nunca más me pasó que en una resolución de confesiones haya un juez de esencia, viendo en carne propia al ser humano que tiene enfrente, tratando de defender un derecho. Sí, se pretende cambiar todo, pero es una cuestión cultural. La reforma del Código Civil con el tema del principio de sociedad, en el tema de familia, apenas salió, los jueces, como no lo pueden implementar, no sé si lo que dejaron sin efecto, diríamos, un principio del reciente Código reformado. Entonces, uno dice, ojalá que salga. Yo, para nosotros los litigantes sería muy positivo. Pero hay un montón de cosas que están hoy por hoy, que estarían como herramientas, que después en la práctica uno lo que ve es que se les hace imposible a los jueces. Lo veo con el proceso oral del año. Uno ofrece la prueba, se podría quitar una audiencia en el plazo que dice el código. Los juicios llevan 8 años, 10 años, es vergonzoso. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Hemos hecho un análisis, hay más de 100 cosas que se podrían hacer con el código vigente, que se pretenden incluir en la reforma y que no se hacen en la práctica. Pero bueno, es lo que decíamos hoy, más allá de la ley, que la ley no va a cambiar el sistema, es una cuestión cultural, una cuestión de capacitación, una cuestión de interés, y también muchas veces hay condicionamientos externos al proceso socioeconómicos y culturales que también influyen, pero bueno, estamos totalmente de acuerdo. Pero también se implementó la mediación. Bueno, ese es otro... Es todo más oneroso para la persona. Se está trabajando en mejorar. Tenemos que dar la cara con el cliente, porque no hay forma de que una persona entienda lo que demora el proceso y lo que sale. Se está trabajando en algunos ajustes a la ley de mediación, que bueno, decían la otra vez, se nos hizo muy tarde, pero lo explico, el otro día en una reunión muy interesante sobre estos temas, hay una comisión especial que está trabajando y somos conscientes que lo ideal es no llegar a tribunales con el conflicto, que el conflicto se resuelva antes. El tribunal tendría que ser la última alternativa, ¿no? Y que se trabaja en la conciliación, en la mediación intraprocesal, en institutos que van a posibilitar mandar a mediación, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de familia, durante el trámite del proceso de determinadas cuestiones. Estamos absolutamente seguros que la ley de mediación es un buen intento, lo reconocemos, pero que va a haber que mejorarlo y ya hay un proyecto en preparación para retocar, mejorar la ley de mediación en cuanto a costo, en cuanto a trámite, en cuanto a idoneidad de los mediadores para que eso sirva, efectivamente. Lo que termina es dejando de litigar. Nosotros los abogados estamos sin cobrar. Exacto. Y encima tenemos que bancar, venimos bancando millones de reformas y comprando millones de libros que nos lleva tiempo hacer nuestro trabajo bien y no podemos estar mientras necesitamos solventar nuestros gastos para pagar los sellados de nuestros propios apremios. Es mucho lo que se nos exige a nosotros. Y por ahí, desde el otro lado del juzgado, yo entiendo que tienen problemas, que el personal rota, que no hay gente que cubra los cargos. Y es mucho el problema, realmente es bastante complejo. Sí, bueno, muchas gracias, sirva esta reunión de una entrada en calor de lo que se viene para que nos preparemos para el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y acá estamos a disposición para lo que podamos ser útil.